Buenas tardes, señor Diones, Oliveros. Bueno, por acá Dubrasca Torcati. Me llama muchísimo la atención la propuesta relacionada con el tema de saneamiento, ya que conlleva un tema que pudiera ser educativo y de saneamiento ambiental. Además, considerando que nuestra universidad, que en el caso que estoy representando, tiene como elemento principal filosófico epistemológico potenciar la territorialización, potenciar el Estado y que realmente eso se enfoque y se alinee a lo que es la soberanía de cada territorio y por lo tanto la soberanía de Venezuela. Bueno, con las buenas tardes, señora vicerrectora. Mi nombre es Diones Olivero, yo soy el director de saneamiento del estado de Yaracuy. Primeramente, quiero notificarle que la idea general o la línea transversal de esta propuesta se refiere a lo que tiene que ver con el aprovechamiento. Yo he pensado fundamentalmente que esta iniciativa debe surgir a nivel de gobierno desde el Ministerio de Industrias, con la intención de darle forma a una propuesta para la creación de una empresa manejadora de desechos sólidos en materia de recuperación, que pueda aportar al país excelentes recursos y mejoras indiscutibles en todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. No es otra cosa que montar un plan nacional, ubicándonos geográficamente entonces desde el territorio, es ubicar plantas procesadoras de desechos que clasifiquen el desecho y le den aprovechamiento en algunos lugares estratégicos del país. Es decir, en varios estados, o sea, agrupar en un estado, 2 o 3 estados, de manera que podamos desde allí iniciar la propuesta. Me gustaría que en líneas generales me diera un concepto de lo que se plantea desde esta propuesta, considerando elementos que tienen que ver con el saneamiento mismo, con el aprovechamiento de la basura, como hecho ecológico de reciclaje, como hecho inclusive social de aportar trabajo, y bueno, y de despertar en esta misma economía lo que es la soberanía de cada estado. Entonces, por favor, me gustaría que me hablara de una concepción de esta interesante propuesta, señor Dion. Bueno, sí, efectivamente, nosotros consideramos el tema de la basura, licenciada, es un tema que va mucho más allá de recoger la basura. Estamos acostumbrados a visualizar un camión que regresa semana tras semana, en el mejor de los casos, y recoge la basura y la misma es trasladada por un camión. A veces desconocemos inclusive cuál es ese destino final. Y consideramos, por lo general la mayoría de las personas consideran que el tema de la basura es un asunto de otros. ¿De acuerdo? O sea, el tema de la basura, yo resuelvo el tema de la basura o el problema de la basura en el momento que la coloco en la puerta y que el camión está obligado a llevársela porque es una competencia municipal. De allí en adelante es cuando viene lo bueno. En adelante es cuando viene todo un proceso en ese manejo con altos costos, inclusive lo que tiene que ver con el tema del transporte, el traslado y la recolección. Luego, lo que tiene que ver con el buen manejo de la basura. La basura, por lo general, es un tema costoso, lo que tiene que ver con el manejo y disposición, porque si en el peor de los casos, quien la recoge la dispone en un lugar incorrecto, al final los costos van a ser muy altos porque luego, si la colocas en un vertedero a cielo abierto, luego tendría que enviar al Estado maquinarias, equipos y gente para sanear ese espacio. Termina saliendo mucho más costoso que si se hiciera planificado. Si algo requiere planificación, sin duda, tiene que ver con el manejo de la basura. Eso habla del punto número 1 que usted decía. Como usted me decía, bueno, nombró usted 4 puntos fundamentales que tenían que ver con el tema del saneamiento, el tema del aprovechamiento en lo social y lo que tiene que ver con el tema de la soberanía. Eso, en materia de saneamiento, bueno, la recolección eficiente de la basura nos lleva justamente a eso, a mantener una ciudad un poco más limpia o más limpia sin duda, cuando el camión pasa a tiempo
a una hora precisa y el día que debe pasar, eso nos obliga o eso nos permite la planificación desde el hogar y mantener nuestros hogares limpios, sin basura, las aceras más limpias, los perros no rompen las bolsas, por tanto, mantenemos sin dudas en materia de saneamiento una ciudad mucho más limpia. Eso cuando recogemos a tiempo la basura. Si esa basura también es llevada a un lugar correcto, bien sea un vertedero a cielo abierto, pero controlado, o mejor aún, a un relleno sanitario, entonces estaremos cumpliendo el ciclo de lo que tiene que ver con el manejo de la basura en su primera fase, que tiene que ver con la generación, la recolección y la correcta disposición. Pero luego se genera con ello, ¿qué hacemos con la basura? Desde el Estado no podemos ver la basura como un negocio. Es una visión equívoca o errada de quien desde el gobierno pueda ver la basura como un negocio. No podemos visualizar la basura como un negocio. Eso es, usted cuando monta un negocio como empresario, usted desea es que el negocio prospere y crezca todos los días. El que tiene ganado quiere ver 100 cabezas de ganado, luego quiere ver 500 reses, hasta tener cualquier cantidad de reses. En el caso basura, para el empresario, en este caso del Estado, para la empresa del Estado, es todo lo contrario. El Estado debe ir a la procura de la generación mínima de desechos. Es decir, yo debo procurar y crear políticas que me generen la menor cantidad de desechos posible, porque a la mayor generación de desechos, sin duda eso implica mayor fabricación de productos, y a la mayor fabricación de productos requiero más energía, más contaminación, más combustibles fósiles y todo lo demás, que eso termina afectando el ambiente. Por eso, desde el Estado, procuramos siempre la menor generación de desechos. Pero también tenemos que estar aterrizados, tenemos que irnos a una realidad. Tenemos una generación de desechos que no para, tenemos la basura, no se detiene, día y noche estamos generando desechos que deben ser manejados. Entonces, en el entendido que tenemos una situación que es inevitable, que es la generación de desechos y que debo batallar con eso. Bueno, ¿cómo hago entonces? Primero, con la recolección correcta y correcta disposición, minimizamos el problema ambiental. Pero ¿cómo hago entonces para que esa basura de alguna forma me genere el menor impacto económico? Bueno, debo aprovechar la basura. ¿Qué puedo aprovechar de ese desecho? ¿Cómo lo hago? Pero de una manera correcta, integralmente, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo debo hacer con ese recurso para retornar de alguna forma y que ese recurso que genere el tema de la basura genere en la posibilidad, me crea a mí la posibilidad o me deja abierta la posibilidad de poder revertir el tema del daño que causamos ambientalmente? Entonces, se trata más o menos de eso la propuesta. Entonces, en materia de saneamiento, más o menos ese es el esquema, la correcta recolección, el manejo correcto y la correcta disposición, licenciada. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante la propuesta, de alguna manera conceptualiza lo que es el tema de la basura, pero visto en ese mundo, como dijera Eduardo Galeano, en ese mundo al revés, porque muchas veces pensamos que el tema de la basura simplemente es un problema y no pensamos en la solución. El tema de la basura se puede convertir, como usted dice, en menor fabricación, mínima fabricación. Por lo tanto, al hacer mínima fabricación ya estamos hablando de un tema ecológico, pero esa mínima fabricación también hay un hecho importante, que es también el aprovechamiento de la basura. Por lo tanto, aquí emergen conceptos muy interesantes, incluso la basura como hecho para potenciar el desarrollo sustentable de la nación. Entonces, si me puede comentar un poco de esto. Claro, fíjese por ejemplo, el tema, hay un acto que para mí es un acto criminal, es el acto del vidrio. El vidrio es el único producto reciclable que se puede recuperar al 100%. Usted funde una botella de refresco o una botella de cualquier cosa, una botella de vino, usted funde una botella donde se envasa vino y puede perfectamente fabricar con esa misma botella una botella exactamente igual sin agregar ningún producto adicional. Es decir, es 100% reciclable. El resto de los productos reciclados en su mayoría
se van dosificando o se van agregando a materias primas vírgenes, pero sin embargo eso representa un ahorro. Por ejemplo, el papel. Si nosotros cada vez que recuperamos una tonelada de cartón, nosotros estamos dejando de cortar no menos de 18 árboles, imaginémonos eso, y estaríamos dejando de contaminar al menos 20.000 litros de agua. Necesitamos no menos de 20.000 litros de agua para producir una tonelada de papel. Entonces, imagínense ustedes la magnitud cuando vemos esas gandolas cargadas de pulpa de papel, cuánta agua hemos tenido que utilizar para la fabricación de la pulpa de papel, necesaria para la escritura, necesaria para el comercio, necesaria inclusive para el tema personal, el tema de los papeles, del papel higiénico, la toalla sanitaria, todo eso se fabrica con fibra de papel, pero podemos minimizar el impacto en la medida que nosotros implementemos el tema del aprovechamiento. Ese aprovechamiento, bueno, de que hemos venido hablando, ¿entiendes ahora? Sí, sí, claro que sí. Definitivamente el mundo al revés, cuando vemos la basura, el ciudadano común generalmente pensamos que la basura simplemente es una dificultad, es un problema, y usted está poniendo en la palestra qué se puede hacer con la basura. Hablamos entonces de cómo contribuyen los residuos al desarrollo sustentable. Inclusive me gustaría que me hablara un poco de cómo contribuiría este elemento de saneamiento o este cambio de la visión completa de cómo tratar el tema de saneamiento de la basura. En el tema, bueno, ya hablamos del tema económico, el tema importante, el tema social, de generación de trabajos, e incluso el cambio climático. Pudiera haber algún concepto que se relacione con esto, que está directamente relacionado con lo que es el desarrollo sustentable, pues no sé. Claro, efectivamente. Bueno, ya hablamos entonces de lo que tiene que ver más o menos con el tema del saneamiento. Si manejamos correctamente el tema de la basura, afectamos o hacemos un aporte sin duda sustancial en materia ambiental. Ahora mismo cuando vemos inundaciones en las grandes ciudades, no les extraña que muchas de esas inundaciones correspondan a la basura que se arrastra a las aguas, terminan tapando drenajes y ciudades completas se inundan porque la basura sencillamente hace que los sistemas de drenaje de aguas servidas colapsen, de aguas de lluvia. Es increíble el efecto negativo que tiene el mal manejo del tema de la basura. El aprovechamiento podemos hacerlo sin ningún problema, con una política nacional y con políticas regionales, porque recordemos que en el territorio, cada territorio tiene particularidades, tanto en el relieve, en su geografía, como la generación de desechos. En las zonas campesinas el tipo de desecho es uno, en la zona industrial el tipo de desecho obedece a otra cosa. En las zonas residenciales inclusive, cuando son sectores de clase alta, de clase media y de clase popular, el tipo de desecho que se genera es un indicador del modo de vida de cada uno de los sectores y cada sector requiere una política distinta para lo que tiene que ver hasta desde la recolección hasta el tema del aprovechamiento. La recolección de basura, me voy a ir un poquito hacia atrás, la recolección en los sectores populares, por ejemplo, es totalmente distinta a las zonas urbanizadas. En las zonas urbanizadas podemos recoger la basura con camiones compactadores, pero en las zonas urbanas o en las zonas residenciales, en las zonas populares, sobre todo en los sectores donde aún tenemos invasiones o ciudades o comunidades que están en proceso de conformación, quizás hay sectores donde no pueden entrar los camiones compactadores porque no nos da la altura con los cables eléctricos que son muy bajos y ahí requerimos otro tipo de camiones que son volteos, camiones de estaca o bajo cualquier otra figura. Entonces, todo va a depender desde el territorio. La planificación se hace desde el territorio, haciendo el diagnóstico en el territorio, porque si no tenemos buena recolección, no vamos a tener buena disposición. Y si no hay buena disposición, no vamos a poder recoger la basura a tiempo, porque el camión que entra, que debe entrar 3 veces, entra una vez porque no están dadas las condiciones en el relleno sanitario o en el vertedero de basura, y eso genera un retraso y la basura se nos va a quedar en la ciudad. Entonces, en ese estudio, en ese análisis, hacemos y determinamos las características de cada sector desde la recolección para ver cómo la vamos a disponer y qué tipo de desecho se genera, en qué porcentaje. Ya con ese diagnóstico listo, lo mapeamos y entonces podemos decir, este es el diagnóstico de tal sector, de tal comuna, de tal comunidad y proponemos para ese sector
esta forma de aprovechamiento, dependiendo del tipo de desecho. Casi todos los materiales son reciclables. Nosotros estamos hablando ahora mismo de materiales reciclables, de desechos sólidos no peligrosos, es decir, plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio. El entendido que el cobre, los materiales de ese tipo, están ahora mismo sancionados y son elementos que tienen un nivel de control superior por el Estado, cosa que me parece maravillosa que sea así, pero prácticamente todos los materiales son altamente reciclables, hasta las telas, los desechos orgánicos también entran dentro de lo que se puede reciclar, pero ya eso sería para una segunda fase, porque de una propuesta distinta, porque ahora mismo no están dadas las condiciones para comenzar los dos proyectos a la vez. Muy bien, excelente. Usted habla de una política nacional. Esa política nacional debe llevar, entiendo en lo que me está planteando, debe llevar un diagnóstico. En ese diagnóstico debe considerarse quizás el cambio de un hecho arquitectónico para el manejo de la basura, hablando en términos de ingeniería o de arquitectura. Claro, nosotros vamos a adaptar en el diagnóstico, todo lo hace sin duda el levantamiento que vayamos a hacer. Pasa inclusive por la población. Ahorita la generación per cápita por persona a nivel mundial, la media mundial, está por encima del kilo de basura por persona por día. ¿Ok? O sea, nosotros estando aquí conversando, hoy cuando vayamos a dormir, vamos a generar por lo menos 1 kilo de basura cada uno de nosotros. En nuestro país, por ejemplo, en Venezuela, eso ha mermado. El tema del bloqueo, el tema de las condiciones económicas tan duras que nos ha tocado vivir, ha bajado el consumo y estamos más o menos en 0,8 kilos, en unos 800 gramos, entre 800 y 900 gramos. Eso viene aumentando porque ha mejorado un poco la economía, pero rondamos el kilo de basura cuando la media a nivel mundial es 1,2 kilos. Entonces pasa inclusive por la población, pasa por revisar la eficiencia y la cantidad de camiones que tiene cada alcaldía, pasa por revisar las condiciones de disposición. Todo eso nos arroja un número y ese número es el que nos dice cuánto material podemos recoger. Hay que montar acopios en cada uno de los sectores, hay que hacer convenios con los gobiernos municipales desde un lineamiento o desde un decreto nacional que yo considero debe salir o debe surgir desde el Ministerio de Industrias, ¿ok? Como el ente responsable de potenciar lo que tiene que ver con la producción y que un porcentaje muy alto, primero abastecer el mercado local en lo que tiene que ver con materias primas para la industria venezolana y el excedente nosotros podemos colocarlo fuera, porque nosotros estamos en la capacidad de poder exportar desechos. Pueden ser medianamente procesados o ya definitivamente procesados y convertidos en materias primas, nada más de ser incorporados en esas líneas de producción. Y bueno, proponer inclusive, ahora mismo estaba viendo el tema de los emprendedores, gente que está fabricando cosas en el país y por qué no, nosotros deberíamos comenzar a producir cosas aquí. En Venezuela se produce ya de todo y la intención es esa, pero el tema del aprovechamiento del desecho es una verdadera realidad. En lo social esto nos lleva a organizarnos, debe armarse una estructura, va a terminar armándose estructuras sociales organizativas desde las VC, desde los consejos comunales, tenemos la figura de las RAS, donde vamos a tener un responsable que tiene que ver con el tema del desecho, que tiene que ver con el tema del desecho, con esa vigilancia constante de que en su calle se recogió, a qué hora pasó el camión, cuándo pasó y qué tipo de desecho se nos está generando. Seguramente cada sector, cada calle, cada comuna, cada cuadra, cada edificio, cada vereda hará su propuesta. En mi edificio considero que debe ser 2 veces por semana y lo vamos a hacer de esta forma. Y tenemos un espacio atrás donde vamos a copiarlo. Y creemos que ese desecho debe ser cancelado al edificio de esta forma y eso le genera un recurso al edificio y eso nos permite entonces hacer algunas mejoras a lo interno del edificio. Fíjense que ya estamos hablando entonces de ir resolviendo los casos puntuales, que es el tema ecológico. Evitamos que la basura se quede, evitamos que la basura se disperse, creamos una organización y eso nos genera un recurso para cambiar el bombillo, para mejorar el ascensor, para la señora que es ascensorista y no ha venido, porque bueno, tiene un familiar enfermo y necesita inclusive comprar algunas medicinas. Eso se decide en comunidad, eso lo decide ya la población como tal. Eso como hecho social y bueno, el tema de la soberanía económica tiene que ver también con eso. El planteamiento no es que la comunidad se organiza y solamente recoge el desecho, sino
que eso genera un recurso y genera una mano de obra importante, una mano de obra que debe formarse, que debe quedar formada. Además de eso, bueno, deben haber grandes campañas de concientización, tienen que haber... bueno, nosotros vamos a comenzar, creo que en Yaracuy vamos a comenzar nosotros con la propuesta de crear unas bibliotecas inclusive que tienen que ver con el tema ambiental, unas bibliotecas únicamente que se basen en el tema ambiental para promover desde allí todo lo que tiene que ver con el tema basura. El tema basura es un tema verdaderamente mágico. No nos imaginamos lo que hay detrás de la basura, cuántas cosas se generan y cuánto esfuerzo. Yo estoy seguro que en lo que la gente comience a ver el esfuerzo que se hace desde el Estado y esa gente que trabaja tiene que ser valorada, tiene que haber alguna garantía social también, inclusive de manera muy particular. Yo lo creo así porque soy amante del tema. La gente que trabaja con la basura, la gente que recoge basura, después de 20, 25, 30 años prestando un servicio de recolector de basura, yo creo que esta gente merece un tratamiento distinto y esta gente merece tener una garantía social que les permita entonces una vejez tranquila y descansada. Qué bueno, doctor. Fíjese que está surgiendo acá nuevas categorías, inclusive hasta para la investigación, en mi caso que con mi postura como investigadora de la educación, ¿no? Y podemos ver entre su conversación estuve anotando acá y surge esa categoría como tiene que ver el hecho arquitectónico, cómo mejorar, cómo es el aprovechamiento del material, del residuo, los convenios, abastecimiento del mercado local, exportación, ahí eso está directamente relacionado con lo que es la soberanía del país. Bien interesante planteamiento. Lo que es materia prima, y hay un hecho bien interesante acá que son los emprendedores para producir y la seguridad de las personas que trabajan en este hecho, ¿no? Eso trasciende el concepto básico elemental de cómo hemos visto el manejo del saneamiento o el tema de la basura como tal. Entonces, me parece maravillosa su propuesta y me gustaría que me enriqueciera todo esto que estamos planteando con sus palabras. Bueno, fíjate que hemos logrado tocar los 4 temas que usted notificaba o anunciaba al principio, pero además de eso, eso va a representar un aspecto bien importante. Cuando comenzamos con el tema del aprovechamiento, cuando ya nos organizamos, cuando nos damos cuenta de que tenemos un convenio con la alcaldía, tiene un convenio con el Ministerio de Industria y se monta el plan y ya definimos cómo se va a manejar el tema del aprovechamiento, eso genera una disminución significativa en los costos de recolección de basura. O sea, los costos de recolección es una figura que representa en el presupuesto ya asfixiado para un alcalde bastante alto. Es el porcentaje de inversión que debe hacer una alcaldía para ser eficiente en el tema del manejo de la basura es algo verdaderamente alto. Entonces, con tanta necesidad que tenemos en el país, es importante poder ahorrarnos todo cuanto podamos en este manejo. Y yo creo que el Ministerio de Industria, ahora que está al frente, inclusive el compañero Arriaza, que ha demostrado ser un gran gerente, yo creo que es el momento adecuado para elevar una propuesta. Esta propuesta pasa, bueno, por el tema, sin duda es territorial. Cada estado tiene una figura distinta, una forma distinta, un tipo de desecho distinto, una cultura inclusive distinta. Hasta la cultura tiene que ver con este hecho. Y entonces, cuando logramos identificar en cada estado todos estos elementos, los conjugamos y le aplicamos un método científico que existe para eso. Los resultados son, diría Facundo Cabral, algo así como el que hace lo que ama está inevitablemente designado a tener éxito. Entonces, en ese diagnóstico por estado, luego nos vamos un poco más adentro y seguimos en el tema del territorio, en los municipios, dentro de los municipios. Entonces, cada sector, cada cuadra, cada manzana, terminamos teniendo una estructura imbatible en materia de desechos y podemos ver resultados en muy corto tiempo. Yo creo de verdad, licenciada Torcati, que gracias por el apoyo desde la Universidad del Magisterio, por esta entrevista tan importante. Creo que es un tema que se va a requerir sin duda algún otro espacio, algún otro momento para seguir conversándolo, pero esta línea, cuando ya podamos ver luego en el mapa a nivel nacional, en ese gran mapa, porque así como nos enseñó el comandante Chávez, somos muy visuales, ¿sabes?
y lo vemos todo más fácil con el mapa en la mano. Cuando vemos en el mapa todas las cosas que podemos hacer, cuando vemos entonces por sectores, eso lo designaría el ciudadano ministro sin duda, en que si lo vamos a hacer por estado o si en cada 2 o 3 estados vamos a montar el centro, ese gran centro de acopio y de procesamiento del desecho, con la posibilidad entonces de qué va para la industria local, qué va a colocarse en containers para la exportación. Entonces, cuando eso lo podemos ver en el mapa, que ya hemos hecho algunos ensayos, entonces nos damos cuenta de que la cosa es posible. Lo que estamos hablando no es un invento, esto no es nada nuevo. Nosotros hemos tenido la dicha y la fortuna de poder estar fuera, inclusive viendo algunas experiencias, y nos dice que es perfectamente viable. Que el caso Venezuela, como siempre Venezuela es un caso bien particular, claro que lo es. Venezuela tiene sus características. Los venezolanos estamos acostumbrados a hacer las cosas a los venezolanos y vamos a ajustar, digamos, esas líneas transversales que hay en materia de desecho, pero vamos a ajustarlos a nuestro territorio, a nuestro clima, a nuestro país, a nuestra gente y sobre todo a nuestra soberanía. Excelente, ingeniero. De verdad, qué maravilla. Estoy aprendiendo y como siempre digo, entre aprendiendo aquí un tema que para nosotros ha sido desconocido. De verdad, qué maravilloso. Aquí estamos hablando de la comunalización como una o nada. Estamos hablando de ese nuevo ciudadano que planteó Simón Rodríguez, que decía, bueno, para construir república queremos un nuevo republicano. Plantea ese concepto. Y además, como dicen por allí, otro mundo es posible. Y realmente esta propuesta que usted está diciendo acá nos visualiza, nos propone un cambio no del clima, sino un cambio de sistema. Entonces, en ese sentido, bueno, ya estaríamos cambiando a Venezuela, ya estaríamos apuntando a lo que es la soberanía nacional realmente y a la potencialización de cada territorio, de cada estructura y, por supuesto, bueno, construyendo patria, pues. Sí, ¿no? Y es realmente alarmante, licenciada Torcati, fíjese, por ejemplo, nosotros vemos todos los años una cumbre que tiene que ver con el tema de cambio climático. Y ojalá pudiéramos evaluar realmente cuánto hemos avanzado en materia de cambio climático. O sea, el cambio climático es un tema grave y lo vemos todos los años, con el fenómeno del niño y con el fenómeno de la niña. Llegó el niño, llega la sequía. Llegó la niña y llegan las inundaciones. O sea, ya se ha hecho un tema natural. Ojo, y decimos entonces, no, es un tema natural, son cosas naturales, son causas naturales, no son causas naturales. Ni el niño ni la niña son causas naturales. Para nada. Son causas, son productos de la malversación del recurso tierra que hemos venido como seres humanos haciendo y estamos acabando con el planeta. Lo dijo Fidel una vez en la ONU, dijo, una especie está en peligro de extinción. El hombre lo decía desde lo que él decía, el alto consumo indiscriminado. Cuando nosotros veíamos, lo que pasa es que pocas veces revisamos en detalle las cosas. Las Torres Gemelas, que fueron tumbadas el 11 de septiembre de aquel año, las Torres Gemelas se calcula que el consumo eléctrico de las dos torres era el consumo de todo el estado Carabobo. Imaginémonos el nivel de derroche de 2 torres empresariales consumían en energía eléctrica todo lo que puede consumir un estado como Carabobo con más de 2 millones de habitantes. O sea, eso nos habla entonces del derroche, de la locura. Entonces hay que tomar conciencia, debemos tomar conciencia, deben haber grandes campañas de concientización, pero también debemos hacer desde lo práctico, desde lo real, desde lo que mejora el asunto de manera puntual, políticas como esta de aprovechamiento, y eso nos genera entonces el recurso, pero a la vez entonces nos lleva a organizarnos, pero a la vez también nos lleva en el tema del saneamiento. ¿Sabe? Yo siempre comparo y digo, yo lo digo de esta forma y lo veo así, los que son médicos, yo sé que me van a entender. Si estuviésemos en una emergencia de un hospital y llega una persona con politraumatismo porque tuvo un accidente de tránsito, no podemos empezar a colocar yesos ni puntos. Tenemos que parar el derrame interno. Con estas políticas vamos por ese derrame interno. Vamos a parar el derrame, vamos a minimizar el derrame, bueno, con estas políticas de aprovechamiento y de saneamiento, y seguimos entonces las discusiones del tema climático. Pero mientras no tomemos acciones puntuales, realmente no vamos a avanzar. Un fuerte abrazo, licenciado. Gracias, ingeniero. Realmente, bueno,
Estoy maravillada con estos nuevos conceptos que emergen y eso lo tenemos que llevar a la universidad, a la escuela, a la vida, para que eso produzca lo que es un cambio inclusive en la conciencia y un cambio cultural en cada uno de los venezolanos que estamos en este momento de guerra, en este momento de guerra y en estos momentos de pandemia. Entonces, maravilloso cómo emergen propuestas, cómo surgen nuevas situaciones. Bueno, encantada, ingeniero. Eh, bueno, acá estuvimos conversando entonces con el ingeniero Diones Olivero y bueno, acompañada de la vicerrectora académica territorial de la Universidad del Magisterio, Dubrasca Torcati. Como digo por acá, otro mundo es posible. Y eso, bueno, están surgiendo propuestas, y acá está la propuesta sobre saneamiento, sobre cambio de estructura en ese hecho, como ver la basura como un tesoro. Entonces aquí estamos planteando elementos diferentes de ese mundo que es al revés, que es necesario verlo desde esa perspectiva. Muchísimas gracias y agradecido y abrazos y bendiciones a todos y todas.